Compuesto en sus 3/4 partes de agua, nuestro organismo pierde diariamente 2,5 litros de líquido. En los climas cálidos, los trabajadores que realizan un gran esfuerzo físico pueden llegar a beber 2 litros a la hora y de 10 a 14 diarios. Una pérdida del 10% del agua del organismo produce serios trastornos y la pérdida del 25% es mortal. Si tenemos en cuenta que menos del 10% de la población rural del tercer mundo tiene fácil acceso al agua potable, el ir a por agua aparte de un trabajo diario es un hábito de supervivencia. Con su esperanza dura, el sur también existe. Solamente el 25% de los habitantes de las ciudades del tercer mundo disponen de suministro de agua potable en la casa o el patio. El resto de la población tiene que ir a buscarla a una fuente o pagar por su suministro. Las mujeres son las acarreadoras universales de agua, gastando entre 1 y 4 horas al día de su tiempo y transportándola generalmente en pesados cubos en la cabeza o a la espalda. Conforme avanza la estación seca, la fuente empieza a estar más distante y el agua más salobre y sucia. Es a través de este agua como numerosos parásitos encuentran su medio de vida en los estómagos e intestinos de más de la mitad de los niños del tercer mundo, causando enfermedades como la diarrea que ciega la vida de 6 millones de niños al año. La mayoría de estas muertes, causadas por deshidratación y consumo de agua contaminada, podrían evitarse con 3 simples ingredientes: azúcar, sal y agua potable. Una solución a este problema es la perforación de pozos para la captación de aguas subterráneas. Sobre la base de la máquina, una serie de bombas, compresores y elevadores se mueven al unísono. Varios hombres con ropas manchadas de barro manejan los distintos elementos, mientras la punta perforadora y las decenas de metros de tubería ya introducidos excavan la arcilla en busca de un tesoro enterrado: el agua. Esta perforadora ha sido comprada en España por 12,5 millones de pesetas aportados por Manos Unidas. Semanalmente se pueden perforar hasta 2 pozos, con lo cual son muchos los pueblos que se están beneficiando de un agua que estaba allí, pero no se podía utilizar. En este poblado, formado por 32 casas, donde habitan de 7 a 8 personas por vivienda, se quedaron sin suministro de agua al estropearse un viejo molino. Las mujeres entonces se vieron forzadas a recurrir a un canal a 3 kilómetros de distancia con corrientes de agua contaminada al que antes solían acudir. Aprovechando el aire de estos 2 molinos de viento, financiados por Manos Unidas, proporcionan el agua que cada familia necesita, permitiendo así a las mujeres disponer de más tiempo para las faenas domésticas, ya sea el cultivo de hortalizas o el cuidado de los niños. Si el 80% de las enfermedades pueden atribuirse a la falta de agua potable e higiene, uno de los objetivos más acuciantes para la población del tercer mundo es poder tener acceso a una fuente de salud y bienestar que sin la ayuda de todos se les seguirá negando. Que todo el mundo sepa que el sur también existe. Nos encontramos en uno de los lugares más antiguos de África, o lo que es lo mismo, en un país donde la historia es capaz de hablar de un pasado glorioso y también donde la historia es capaz de hablarnos de guerras absurdas, de pobreza, hambre, de campos minados. Es la historia de un lugar en el que cuentan vivió la reina de Saba, un lugar donde la monarquía gobernó durante siglos. Este es un país que sabe lo que es ser colonizado, al igual que el resto de África. Nos encontramos en Etiopía,
el país de los misterios, de las leyendas que han ido pasando generación tras generación. No en vano los etíopes son descendientes de los semitas y su historia se remonta al siglo VII a.C. Hoy en este país viven más de 70 millones de personas. Es uno de los 20 más poblados del mundo. La mayoría de su población aún no ha cumplido los 35 años, pero la media edad de los etíopes no supera los 45. Más de la mitad es analfabeta y carece de asistencia sanitaria, y la renta per cápita por habitante y año es de 700 euros. Es la realidad etíope, la realidad de uno de los países más pobres de la Tierra, un país además en el que la religión cobra importancia, donde el 50% pertenece a la Iglesia Ortodoxa etíope y el 45% es musulmán. Solo el 2% se considera católico. Etiopía es un país agrícola, con grandes extensiones de terreno, anclado en el siglo XIX, donde la mayoría de su población vive en zonas rurales y que aspira a encontrarse de nuevo con el mar en algún momento. Aquí, a pesar de la riqueza de sus tierras, la gente se muere de hambre, de tuberculosis, de gastroenteritis, sin olvidar que el 10%, unos 7 millones de etíopes, tienen SIDA. Y es que aquí la pobreza tiene rostro. En la mayoría de los casos es el rostro de una mujer. No en vano, como pasa en el resto del continente, aquí también ella se lleva la peor parte. Hoy queremos contarles historias que les acerquen a la vida de estas gentes, en muchos casos anónimos, pero que sirven para conocer lo que se encierra detrás de un país por donde corre el agua, aunque no se la dejen utilizar, y donde se mezcla la vida de más de 80 etnias, con cerca de 90 lenguas distintas. Una torre de Babel que apenas cuenta en el panorama internacional. Comienza nuestro viaje. La ONG Manos Unidas se convierte en nuestro guía. Llevan más de una década trabajando en este país. La sanidad, la educación, la promoción de la mujer y de la infancia son algunos de los proyectos en los que colaboran. Sus contrapartes son misiones católicas, y es que aquí los católicos son una minoría, pero una minoría que en muchos casos se ha convertido en sinónimo de desarrollo. Lo que impresiona en Etiopía es la pobreza. Ahora en este tiempo estamos en una época muy buena porque, por ejemplo, este año pues ha llovido y no hay una carestía, no hay hambre, no hay la sequía que es típica en Etiopía, pero sin embargo la pobreza es enorme. Aquí se encuentra el Hospital General Rural de Gambo, que administran los misioneros de la Consolata. Es un hospital pequeño, dividido en pabellones y que se ha renovado por completo. Hoy es sábado y no vemos el trajín que habitualmente tiene los días de entre semana. Este hospital viene a cubrir las necesidades sanitarias de cerca de 80.000 personas, y es que son iniciativas como esta las que hacen que al menos muchos tengan un lugar al que acudir. Los hospitales estatales son pocos y la asistencia es muy deficiente, a lo que se une que la mayoría de la población no puede costearse las medicinas. Aquí, al igual que en gran parte de los países del sur, los medicamentos tienen unos aranceles altísimos, lo que impide en muchos casos que la población pueda adquirirlos. En este hospital de Gambo hay 3 médicos, 3 enfermeras, 3 ayudantes sanitarios, un técnico en farmacia, un técnico en laboratorio, otro en radiología y un trabajador social. Cuenta con camas para medicina interna, tuberculosis, lepra, cirugía, ginecología, obstetricia y pediatría. Es temprano y como cada día comienza el trabajo del personal sanitario. En las cocinas se encuentran preparando ya el almuerzo. Lo primero, realizar la injera, alimento nacional y básico en la dieta de cualquier etíope. Esta es la sala de pediatría. La malnutrición, la bronquitis o la gastroenteritis son las enfermedades más comunes. Aquí trabaja desde hace ya casi 10 años el hermano Juan, un jiennense de Alcaudete, que conoce bien la realidad de esta parte del mundo. Él cree que uno de los grandes problemas es la educación y que muchas de las enfermedades que tienen estos niños podrían evitarse, sobre todo aquellas que tienen que ver con la malnutrición. Sin duda no tienen muchos medios. Lo que ellos pueden obtener para darle de comer al niño son patatas, maíz, o sea, es una dieta muy pobre. Pero también sí es el problema de falta de educación, de cómo cuidar a los niños, ¿sabes? Normalmente las madres están muy ocupadas, tienen todo el peso de la casa. Y si la malnutrición es uno de los problemas sanitarios del país, también lo es la tuberculosis, la lepra, en algunos lugares la malaria, el glaucoma, las cataratas, la gastroenteritis producidas por beber agua en mal estado. Son casi todas enfermedades erradicadas en nuestro primer mundo.
Francisco Reyes, un malagueño, hermano también de los misioneros de la Consolata, es el director de este hospital. Cree que el futuro sanitario del país pasa por la educación y por la formación de personal sanitario, y es que muchos llegan aquí cuando ya es difícil curar. La gente espera hasta que las circunstancias y las condiciones son muy graves, y entonces también cuesta más trabajo tratarlo, cuesta más trabajo resolverlo, es más difícil. Y sí, las condiciones de higiene y las condiciones y cómo se tratan ellos mismos, pues eso, de una alimentación equilibrada, de unos principios mínimos de salud, pues no los tienen y claro, eso complica mucho las cosas. Y muchas de las enfermedades que tenemos, por supuesto, si tuviesen un mejor comportamiento higiénico y sanitario, pues se reduciría muchísimo. Y a la falta de educación hay que unir otro problema, y es la falta de personal cualificado. Faltan médicos, enfermeros, ATS, en definitiva, gente preparada para poder hacerse cargo de los hospitales. Salimos del hospital. Su fachada nos da toda una clase de salud entendida en cualquier idioma. A la espalda del hospital podemos encontrarnos con el barrio de los leprosos. Sorprende ver que los hombres y las mujeres que viven aquí no han perdido la sonrisa. Y es que la lepra es una de las enfermedades más crueles y que sigue castigando a estas personas. La dejadez, la ignorancia o el miedo hacen que a veces lleguen al hospital con un estado avanzado de la enfermedad. Unas monjas católicas cuidan de este barrio, que sufre en muchas ocasiones el desprecio del resto. Lo que parece claro es que hoy solo desde la cooperación podrán ir cubriéndose las necesidades sanitarias del país. El 25% de la asistencia sanitaria está en manos de ONGs, un dato que demuestra la precariedad del Estado en esta materia. La enfermedad viene muchas veces por la pobreza y la ignorancia y eso nos ha llevado a apoyar muchos proyectos de educación, de escuelas para los niños y también había que pensar en las madres. Las madres además se encuentran con muchísimo abandono, hay muchas familias monoparentales, hay muchas madres con muchos hijos viudas por la guerra y por las enfermedades y ellas tienen muchas ganas de sacar a sus hijos adelante y apoyándolas a ellas apoyamos a toda la familia y formándolas a ellas y a sus hijos formamos al país entero. Abandonamos Gambo. Nuestros pasos ahora se dirigen al norte, a la región del Tigray. El paisaje es completamente distinto. Hemos cambiado la vegetación por grandes estepas. Ha terminado la época de lluvias. Se recoge la paja que servirá de alimento al ganado durante todo este año. Dejamos también de lado las construcciones de adobe. La piedra es ahora el elemento fundamental utilizado en la construcción. Aquí se vive de la agricultura y de la ganadería. Su economía es de subsistencia y en muchos casos las familias no son capaces ni de producir para cubrir sus necesidades básicas. El 80% de los niños que vive aquí sufre malnutrición. El SIDA aquí está causado por la pobreza y la pobreza está causada por este contexto, por este sistema económico internacional. El café ahora está a precios más baratos que hace 40 años y seguro que en Europa no está más barato que hace 40 años, ¿no? Todo lo que se produce en el tercer mundo cada vez es más barato en el primer mundo. Cuando los productos procesados en el primer mundo cada vez son más caros. O sea que es un sistema que está ahogando al tercer mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema más? Yo creo que el problema no está aquí, sino que está en Europa. Este hombre que habla es el padre Ángelo Larán, un vasco que lleva ya varios años trabajando aquí. Conocedor de la realidad etíope, hombre emprendedor y con las ideas claras. Alrededor de la misión en la que vive se han ido gestando diversos proyectos. Educación, atención a menores, cuidado de niños huérfanos, apoyo a mujeres, en definitiva, una apuesta por el desarrollo y por ofrecerle una oportunidad a los más pequeños. Hace ya varios años comenzó la construcción de una escuela de grado medio de comercio y agricultura. Comenzaba así la labor de la misión y también el trabajo de Manos Unidas en esta localidad al norte de Etiopía. Cuando me gradúe quiero ayudar a la gente de mi país porque la mayoría se dedica a la agricultura. Así que quiero ayudar a mi gente aprovechando mi formación en ciencias agrarias. Alguna vez me he planteado el ponerme en la situación de estos niños.
Yo, estando en la situación de estos niños, vería que la sociedad pasa de mí, la sociedad me ignora, la sociedad me rechaza. Yo me consideraría como, vamos, como la basura, no sé, no te viene la palabra exacta, ¿no? Pero que nadie da un duro por mí, nadie se fija en mí. Y esto tiene que ser psicológicamente, humanamente, mentalmente, tiene que ser muy duro para estos niños. Son niños a los que la vida parece haberles robado la infancia. Por eso la apuesta pasa también por la construcción de residencias que puedan acoger a jóvenes que no tengan dónde vivir. Las monjas ursulinas están terminando este orfelinato que podrá acoger a más de 80 menores y que cuenta con el apoyo de Manos Unidas. Y es que son cada vez más los niños que se encuentran sin hogar. A mí lo que me extraña, o sea, me hace sentirme mal con la humanidad en general, es de que esta gente que sabe lo que ocurre en el mundo, que cuando llegamos a esta situación de que ves al niño que está solo, está ignorado, está humillado, de que esta gente no se preocupe por este niño. Esto es algo como para decir que se para el mundo, que me bajo. Y si te quedas en el mundo es por estos niños. Desde 1991 que se crea la Asociación de Mujeres del Tigray, se han conseguido mejorar la vida de cientos de familias. Y es que se han capacitado en los últimos 6 años a más de 400 mujeres. Y muchas de ellas, gracias a la cesión de microcréditos, han conseguido establecer su pequeño negocio. Es el caso de estas mujeres. Brejane era prostituta, consiguió un crédito de 1.500 birr, el equivalente a unos 150 euros. Hoy tiene esta tienda, vende en yeras, más de 100 al día, tiene 2 empleadas y está pagando su crédito. Es la misma historia de Kenda, que empezó con 1.000 birr, unos 100 euros, y ya ha devuelto 32. Kahan optó por un negocio distinto. Ella fabrica y vende la cerveza local. Tiene 2 hijas y no tiene marido. Sus historias demuestran que es posible el desarrollo y demuestran también que son ellas las emprendedoras, quizás porque les corresponde mantener a la familia. Sus historias son reflejo de la realidad. La mujer en África es emprendedora, pero al mismo tiempo ocupa un segundo papel. De ahí que la apuesta por su formación sea una garantía de futuro. Un futuro que comienza en las aulas. Es tiempo de estudio. Resulta curioso ver el silencio que recorre estas aulas, nada que ver con la algarabía que se forma en nuestros colegios. Aquí vienen a estudiar muchos de los niños del Padre Ángel. Es un centro de preescolar y de primaria. El centro es regentado por las religiosas ursulinas y aquí parecen tener claro que venir a clase no es solo un derecho, sino una oportunidad. En Etiopía la mitad de la población es analfabeta. Los objetivos del milenio son aquí una utopía hoy día inalcanzable, en parte porque, al igual que en materia sanitaria, la educación depende en gran medida de órdenes religiosas y ONGs. El Estado no es capaz de dar respuestas, y mucho menos a esos cientos de niños que viven alejados de los centros escolares. Si dejas a Etiopía o al tercer mundo fuera de una especie de comunidad internacional mundial, la salida pues será lo que Europa quiera o el primer mundo quiera conceder al tercer mundo. La pelota está de nuevo en nuestro tejado. Nuestro viaje termina aquí, en el lugar donde dicen vivió la reina de Saba, donde los obeliscos recuerdan un pasado glorioso, donde cuenta la leyenda que se encuentra el Arca de la Alianza. Termina donde empezó, en un lugar donde la historia se escribe con nombres, aunque estos no formen parte de la economía global. Lo que sí es cierto es que este sigue siendo un país de misterios, en el que la pobreza se convierte en protagonista indiscutible.